Antes de entrar al mensaje, quiero decir lo siguiente a manera de introducción. Es triste, pero es una realidad que no todos quieren confrontar y quieren ver. Ignoran. Es una realidad ignorada, muchas veces a propósito. Y digo a propósito porque como cristianos sabemos lo que tenemos que estar haciendo. No me diga usted que como cristiano usted no sabe lo que tiene que estar haciendo, hermano. Y el asunto es que ignoramos a propósito y es a propósito la mayor parte. Pensar, creer que tener una media relación con Dios, todo va a estar bien. Ahí medio, ahí estoy bien. Cuando no se hace lo que se debería de estar haciendo. Cuando no se vive como se debería de estar viviendo. La manera que Dios quiere que vivamos, pero no lo estamos haciendo. Pero sabemos que tenemos que vivir de tal manera, pero no lo estamos haciendo. Y por eso dije que es una verdad ignorada, porque es verdad que nosotros sabemos que debemos de estar haciendo esto y no lo hacemos, debemos de estar viviendo de tal manera y no vivimos de esa manera. Sabemos, a propósito muchos lo hacen. Y no lo hacen porque no quieren hacerlo. Simplemente porque en una actitud es que si yo quiero hacerlo, pastor, lo voy a hacer. Y si yo no lo quiero hacer, no lo hago. Y yo he escuchado y todos creo que batallamos con esas actitudes. La actitud de nosotros nos da muchos problemas. Pero el pensar de que va a estar bien todo es pensar que una media relación con Dios la va a aceptar. Un medio caminar con Dios, Él va a estar de acuerdo. Porque nosotros estamos de acuerdo. Hay de pasaditas, hay de vez en cuando. Hay cuando me acuerdo, hay cuando yo tengo tiempo. Cuando se presente la oportunidad. O mejor cuando ocupo. Cuando ocupo de Dios, entonces, pues a lo mejor pues me pongo en serio con Dios. Pero por ahorita no lo ocupo. Esa es la mentalidad de muchos, hermanos. Tristemente, el nivel espiritual en la cual se encuentran muchos cristianos es tan bajo y tan degradante porque piensan de esa manera. No necesito, no ocupo ahorita, pero cuando ocupe, entonces le busco. Cuando ocupe que me sane, cuando esté enfermo, enferma, cuando ocupe que me ayude con la rebeldía de los hijos, cuando ocupe cuando el matrimonio esté en un hilito ya casi para romperse, cuando ocupe que me saque de este o aquel problema en el cual estoy, cuando ocupe que me saque del bote cuando estoy en el bote, cuando ocupe cuando he tocado hondo por mi rebeldía, cuando ocupe cuando ocurra un percance inesperado. Entonces yo voy a buscar a Dios cuando le ocupe. Cuando le ocupe, pero por ahorita no le ocupo. Tengo trabajo, tengo salud. Creo que no necesito nada de Dios ahorita. Estoy joven, saludable, estoy haciendo dinero, estoy establecido, tengo negocio, tengo casa, tengo feria. Las cosas andan bien. Todo azul, todo playa, todo chévere, no hay problema, sin novedad. Pero por tener esta actitud, no nos damos cuenta, hermano, y muchos no se dan cuenta que se van alejando de esa relación que se debería de tener con Dios. Una relación cercana, la cual yo le hablé, hermano, por mucho tiempo, muchas semanas el año pasado. Dios no quiere una relación de lejos. Una relación de lejos no sirve. Por eso es que hay problemas y situaciones en muchas parejas porque hay una relación de lejos. Y muchos aquí saben lo que yo estoy hablando. Eso no es un cuento. Yo no estoy predicando aquí, hermano, alguna cosa que no tiene nada que ver con el diario vivir. Y por eso ve que gente se mete en circunstancias, en situaciones, porque hay una situación de lejos que ya no vale.
Porque ya no se sabe qué hace la otra persona. Yo estoy aquí, la persona está allá o viceversa. Y eso se acaba, se termina. La relación que se debe tener con Dios es de la misma manera. Hermano, de lejos, tarde o temprano, esa relación va a tronar. Va a tronar. Porque hay cosas que interfieren. Hay cosas que se van metiendo en el camino que no tienen nada que ver con la relación que nosotros tenemos que tener con Dios. Y por tener esa actitud, la gente se va alejando de Dios más y más, suavemente, suavemente, suavemente. Cuando sienten y vienen a realizar y les cae el 20, están bien lejos de Dios. Pero son cristianos. Ahora no son tan cristianos estrictos, no son tan cristianos moderados, no son tan cristianos quizás, hermanos, fundamentales, bravos como los cristianos del ayer, pero son cristianos, pastores, que el cristianismo hoy es más suave, más deslizado, más permisivo. Es un cristianismo moderno, pastores, en la nueva onda. Y pensar que el nuevo cristianismo que ha venido a invadir el corazón de tanto joven que debería de entregar su juventud, como decían los testimonios ayer o esta madrugada, hermano, es, hermano, algo que pasajero, que no tiene sentido, validez. Hermano, eso es lo que más vale, entregarle tu vida de lleno a Dios. Porque los bagazos, ¿para qué? Ya cuando estás viejo no se quiere acercar a Dios nadie. Porque ya el horario, la agenda está ocupada. Ya está saturado. Y por tener una actitud así, se va alejando el cristiano de Dios y pues obviamente no puedes involucrarte porque no es necesario. No es necesario involucrarse. ¿Por qué? Porque no es importante. Imagínate si la relación con Dios es a medias y no es tan importante, por lo menos piensas que hay necesidad en la obra, por lo menos eres capaz de ver la situación que no está bien, pero dices, no me quiero involucrar. Pero al menos insinúas que eres cristiano. Al menos finges que estás en serio, aunque no estés en serio. O decides llegar de vez en cuando a los programas de la iglesia. Y allá remotamente, cuando ocurre un eclipse solar, con algo te mochas en la iglesia porque sabes que pues ya es tiempo que no has hecho nada. Mucho menos ponerme a servir. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, pastor. No hay tiempo a servir. Estoy bien ocupado. Mi horario está ocupado. Mi calendario está lleno. No puedo. Y además, Dios no puede agradarse de alguien que no está bien con Él. Me tengo que poner bien con Dios, pastor. Y yo le pregunto, ¿cuánto tiempo vas a esperar para ponerte bien? ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Porque esa es la queja y la excusa de muchos. No estoy bien con Dios y Dios quiere a alguien que esté bien. Pero vives en este mundo, ¿cuándo piensas ponerte bien? ¿Cuándo piensas ordenar tu vida? Como matrimonio, como papá, como mamá, como hijo, como soltero, soltera, como cristiano simplemente. Déjeme enseñarle en esta mañana una verdad, fíjese bien, del servicio de Dios en la iglesia. El servicio de Dios en la iglesia se debe de hacer excelente para Dios porque es para el Rey. Pero no solamente eso. No es solamente venir a hacer, hermano, físicamente, pero es venir, hermano, a entregar nuestro corazón en el hacer. Porque Él se merece lo mejor. Y porque yo entiendo que el servicio a Dios es parte fundamental de mi crecimiento espiritual. Cambia mi actitud de arrogancia a una actitud de siervo. Y por eso muchos en las iglesias, no, hermano, cambian su actitud arrogante. Porque nunca están dispuestos a servir. No están dispuestos a hacer algo. Quieren que siempre a otros hagan algo. Quieren otros que hagan algo por ellos, pero ellos no están dispuestos a hacer algo. ¿Por qué? Porque tienen una actitud arrogante. Pasas de ser un crítico a un criticón. De un observador a un activo. Pasas de hermano, de ser una persona observadora que otros hacen a un elemento activo.
Empieza a ser productivo y así se cumple el propósito en la palabra de Dios por lo cual Dios te salvó. Y no solamente para estar allí sentado en una silla calentándola y enconchándola. Este año, hermano, yo quisiera que usted entendiera de que usted tiene un propósito porque Dios le ha salvado. No solamente para ser un turista en la iglesia, solamente para observar y las mujeres allí echándole y los hombres en el chisme. Observando y observando. Hermano, yo he visto eso muchas veces. Pero es que, pastor, pues así soy, eso no me va a cambiar. Sí, por lo mismo te acabo de decir. Porque estás bien lejos del Señor. Estás tan lejos que no te das cuenta de la magnitud de la necesidad. La palabra de Dios dice en Juan 15:16 que Él nos eligió a nosotros y que Él nos ha elegido y nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto y ese fruto permanezca. Todos llevamos fruto, de una clase o de otra clase. Fruto malo y fruto bueno. Yo le pregunto, ¿usted no se ha puesto a pensar en algún momento de su vida por qué actúa como lo hace? ¿Por qué actúa de la manera que actúa? ¿Por qué usted reacciona como reacciona? ¿Cómo, pastor? Así, infantilmente. Lloriqueando, quejándose, murmurando, no tengo esto, no tengo lo otro. Y ves a otra gente ser bendecida y tú te preguntas, ¿por qué a mí no? Esa es una actitud de bebé. Yo quiero también esos carritos, yo no tengo. Yo quiero también. Te enojas porque no salen las cosas a tu modo. Te enojas porque la gente no te obedece cuando la gente sabe que no estás en lo correcto. No te siguen porque sabes que no vas a ningún lado. Mala actitud. Si quiero, quiero, y si no quiero, no quiero. ¿Quién me va a obligar? Make me do it. Digo yo, wow. Y la tradición es, porque se ha vuelto una tradición y un lenguaje en el cristianismo, me tiene que nacer del corazón. Porque si no me nace del corazón, entonces no lo puedo hacer de corazón. Y muchos tienen años esperando que les nazca del corazón vivir para el Señor y aún no les ha nacido. Qué interesante, ¿no? Pero les nace emborracharse, les nace mirar películas que no van de acuerdo a su fe, les nace, hermano, involucrarse con gente que no tiene nada que ver con su fe, les nace fornicar, les nace adulterar, les nace pecar, les nace ir al baile, pero no les nace ir a la iglesia. Irse a meter donde no deben, porque les nació en su corazón. Qué raro. Qué raro es que muchos les nazca hacer estas cosas, pero que no les nazca hacer lo bueno. Que siempre les nazca hacer lo malo, pero que no les nazca hacer lo correcto. Yo digo, puras excusas. Puras excusas baratas para apoyarte en algo para hacer siempre lo malo. Por eso toman a la ligera, hermano, las cosas de Dios. Toman a la ligera su vida misma. Toman a la ligera las decisiones que en la familia se deben de hacer. Y agarran viaje y hacen decisiones nomás hacia a lo ligero. No quiero decir las palabras, sino. Y después se están lamentando y diciendo, ¿qué pasó? Yo pensé que me iba a salir todo bien. ¿Cómo te van a salir las cosas bien si no estás yendo en la voluntad de Dios? Tomas todo a la ligera. No tomar decisiones con la precisión adecuada de lo que realmente beneficia tu vida espiritual y la de tu familia. Pero se toman decisiones a la ligera, poniendo prioridad a lo que personalmente me hace sentir bien, a lo que personalmente te hace sentir capaz y bien. Y no solamente a ti, pero que les haga sentir bien a los demás con los cuales quieres quedar bien. Pero Dios y el ministerio, la iglesia pueden esperar. Al cabo, la iglesia no se va a ir. Ahí va a estar la iglesia siempre.
Y he escuchado esa palabra de muchos cristianos en este cuarto. Ahí va a estar la iglesia, no se va. Y si yo quiero hablar con Dios, en cualquier lado puedo hablar con Dios. Al cabo, Dios está en todos lados. Y yo le preguntaría a usted, ¿hablas con Dios? ¿Hablas con Dios en cualquier lado? ¿Cuánto has hablado con Dios en los últimos 3 meses? ¿Cuánto has hablado con Dios en los últimos 3 meses? Y después te quejas que no te responde. ¿Cuándo has hablado con Dios los últimos 3 meses? Y si lo has hecho, ha sido porque ha sido una necesidad que has tenido y es para pedirle algo. Pero pastor, yo no me veo sirviendo. Pastor, yo no me veo involucrada en la iglesia. Pastor, mucho menos un líder, mucho menos prepararme para el ministerio. Pastor, mucho menos pastor, misionero. ¿Cómo sufren? No dan en la iglesia los hermanos para los misioneros. Esposa de pastor, ¿yo? Cuando quizás Dios, y no quizás, sino que Dios tiene un propósito para tu vida. Y ayer pensando lo que mi esposa estaba diciendo, lo que su mamá le decía, está estudiando para pastor, estás viendo la situación como va para adelante. ¿Qué pensará usted, señorita, si alguien viene y empieza a hablar con usted y está preparándose para ser siervo? ¿Usted le correría o le entraría? Esposa de pastor, yo no me veo como esposa de pastor. Porque entonces tendría que dejar las cosas que yo hago hoy. Porque no van de acuerdo a ese servicio, a esa posición. De eso se trata. La agenda, el calendario de los cristianos en la actualidad, los cristianos modernos, es este. Escuche bien. Este es el calendario y la agenda de muchos cristianos. Trabajo, tiempo extra voluntario, entretenimiento, cuates, mi tiempo a solas, porque necesito tiempo, pastor. Yo necesito tiempo para mí, personalmente. I need air. I need un poquito de aire fresco. Y llenas, y llenas, y llenas, y llenas. Y en la lista viene a suceder de que ya no hay espacio. Esa agenda está saturada. Y ahora te toca todavía, porque como somos cristianos, ¿y qué de la lectura bíblica? ¿Qué de tu tiempo de oración? ¿Qué del tiempo devocional que debe de haber en una mamá y un papá? Una mamá sobre todo que pasa todo el día en su casa con sus hijos para enseñarles principios de la palabra de Dios. Un tiempo de devocional con esos hijos. ¿Qué de ese tiempo? Es que no hay espacio, pastor. Mire, estoy tan ocupadísima y ocupado que no cabe. Pero para otras cosas hay tiempo. Para otras cosas hay tiempo para esto, para lo otro. Y yo no estoy en contra del deporte, hermanos queridos. Yo no estoy en contra del deporte, no me malentienda. Pero estoy en contra de un cristiano que no tenga carácter y convicción de que cambia un deporte, hermano, por la iglesia. De eso yo estoy en contra, porque no has crecido espiritualmente. De que cambia una película, de que cambia cuates, de que cambia compañeros, de que cambia un día y no me interesa la iglesia. Yo quiero ir allá y voy a ir allá porque me interesa allá. Y es la prioridad que tienes. Eso es preocupante. Pastor, pero era el mundial. Ay, pastor, nos iba a agarrar tarde o temprano, ya sabía. Era el mundial, pastor. 4 años sucede, pastor. Pero podíamos ver la repetición. Ya pasó eso y el año pasado fue. Pero tener esa clase de actitud, esa clase de carácter, hermano, llevar una vida, hermano, y una agenda mal organizada. Y esta agenda, hermano, es la vida de tanto hijo de Dios. Pero el asunto no es ese, hermano, sino que el alejamiento de Dios nos lleva a una posición de tarde o temprano preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si usted no era así? ¿Qué pasó si usted no actuaba de esa manera? ¿Qué pasó si mi casa estaba bien? ¿Qué pasó si mi hogar andaba chévere? ¿Estaba todo bien? ¿Qué pasó? Y luego te preguntas o te preguntan, pero si usted no era así. Usted no hablaba de esa manera.
¿Usted no se vestía así antes? ¿Usted no actuaba así? ¿Usted no hacía estas cosas antes? Y tú dices, dentro de ti, porque no expresas verbalmente. Sí, cierto. Y quieres poner algo, una excusa que te ayude a ti a soportar el golpe de la verdad que te están diciendo, porque la verdad duele. The true hurt. Y tratan de apaciguar ese golpe y tratan de traer un argumento para poder, hermano, hacerte sentir bien y decir, al cabo es mi vida. I can do whatever I want. Yeah, it's true, you can do whatever you want. Nadie dijo que tienes que hacer algo que otros te dicen que hagas. Pero ese es el resultado del caminar lejos de Dios. Ahora te ves en una posición triste, desolada, y son tantos los estragos en la vida de un hijo de Dios, en una hija de Dios, y aún vienen, hermano, tantos problemas, porque en el principio, fíjense bien, no se dieron cuenta que alejarse de Dios les iba a causar tanto mal. Y este es el principio de problemas, principio de dolores, porque vienen más. Porque el pecado es progresivo, cuando se pueden evitar. Pero antes, ¿qué eras? ¿Cómo eras? Amable, era fiel, agradecido, dulce, respetuoso, agradable. Y yo me culpo a veces y digo, un papá cariñoso, ¿dónde está? Un papá comprensivo, ¿dónde está? Un esposo comprensivo, ¿dónde está? Un hijo agradecido, ¿dónde está? Cuando antes era bien agradecido, bien respetuoso, era una persona que, no hombre, no. Se lucía, papá, este es mi hijo, mira qué respetuoso, mira qué amable, mi hija. Y ahora tratan a lo mejor de esconderte. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que ha pasado? Desapareció ese cristiano. ¿Solo por qué? Por no darse cuenta de lo trágico y lo peligroso que es seguir a Jesús de lejos. Déjeme advertirle en esta mañana, después de esta introducción, los peligros, al menos 5 peligros que hay por seguir a Jesús de lejos. Peligro número 1. La palabra del Señor dice en el versículo 58 de la lectura bíblica, dice la palabra de Dios, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Dice la palabra de Dios que Pedro le seguía de lejos. Dice, ¿hasta dónde? Hasta el patio del sumo sacerdote. Dice que él entró hasta el patio del sumo sacerdote, lugar que él no tenía que entrar. Y el peligro número 1 es que te involucras con el contrario, con la gente contraria. Te involucras con la gente que no está de acuerdo contigo, que no va de acuerdo a tus principios, si tienes principios. Te involucras con gente que no tiene nada que ver con lo que tú dices creer. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando luego se sentó con ellos. La palabra sentarse es una palabra que expresa comodidad. Una palabra que expresa, I'm okay, estoy tranquilo. Levantarse es lo contrario de sentarse, porque levantarse es para llevar hacia una acción o moverse hacia algo. Ejecutar una acción, pero sentarse es haber terminado la acción, es descansar, es acomodarse. Y la palabra del Señor dice que Pedro le seguía de lejos, entró hasta el patio del sumo sacerdote y entrando luego se sentó con ellos. Pedro, un discípulo cercano de Jesús. Pedro, un privilegiado por estar con su Señor, escuchándole predicar la palabra de Dios, enseñarle a la gente, aquel Pedro que vio la angustia de su Señor en Getsemaní, el mismo Pedro dispuesto de palabra de permanecer al lado de Jesús hasta la muerte, estar dispuesto a entregar su propia vida por el Maestro. Ahora le vemos sentado, involucrados, hermano, con aquellos que habían tomado preso a Jesús. Como malhechor, con espadas y con palos, dice la palabra de Dios.
con espadas y con palos, venir a buscar a Jesús, y ahí está Pedro sentado con ellos. ¿Qué tiene que ser un cristiano sentado y involucrado con gente que no, hermano, cree lo mismo que creemos nosotros? Que son una amenaza. Los palos, las espadas significan amenaza, hermano, es peligro. Y eso es lo que sucede cuando no te determinas a estar cerca de tu Señor. Empiezas a involucrarte con gentes que no tienen ningún negocio con Dios. No lo quieren, lo odian, lo pisotean. Y tú, por ser hijo de Dios, también te odian a ti como hija de Dios. No te aceptan. No hay espacio para nosotros en el mundo. Y no entendemos muchos cristianos eso. A la fuerza se quieren meter en el mundo. A la fuerza quieren ser aceptados en el mundo cuando el mundo los repudia solamente por ser cristiano, ser hijo de Dios. Aborrecen tu fe, aborrecen a tu Señor, lo ofenden a Él con sus hechos, con su vivir, con sus acciones, con sus palabras. Pisotean el nombre de Cristo. Mateo 5:13 en su Biblia. Dele vuelta a unas hojas, por favor. Vaya a su Biblia, por favor, hermanos. Mateo 5:13. La palabra del Señor, hermano, es bien clara y es bien específica y dice, vosotros sois el qué. Vosotros sois el qué, hermanos. Hábleme, cristiano. Vosotros sois la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Pero, dice el Señor, pero si la sal se desvaneciere o perdiera el propósito que tiene de ser sal, ¿con qué será salada la tierra? ¿Cuál es la sazón o la diferencia que va a marcar el cristiano en la tierra si no está cumpliendo con el propósito por el cual Dios lo alcanzó, por el cual Dios te sacó de la borrachera, Dios te sacó de las drogas, Dios te sacó del mundo, Dios te sacó de un infierno que íbamos directo, hermano, un infierno eterno para siempre, una condenación que merecíamos, pero el Señor nos trajo, hermano, a su camino, nos presentó una oportunidad, somos salvos por gracia, por su sangre derramada. Ahora dice, ustedes son la sal de la tierra, tienen un propósito y tienen una misión que cumplir. Pero, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. No sirve más para nada. ¿Y te has dado cuenta que alejado de Dios y sentado con los contrarios, tu vida no sirve para nada? No sirve para nada nuestra vida, hermanos. El por qué usted y yo somos cristianos. ¿Cuál es la razón, el motivo de haber conocido el Evangelio? Haber recibido a Cristo como Salvador personal. O ser miembro de una iglesia que predica la palabra de Dios. Que tiene como líder inmediato no a un hombre, sino al Señor Jesús como capitán. Si usted no afecta, no causa influencia a otros, es porque ha seguido a Jesús de lejos. Y eso lo ha llevado a usted a involucrarse con la gente que está contrario al Señor. No están con Él. El Señor dice, el que no es conmigo es contra mí. ¿Alguien está conmigo, hermanos? La palabra del Señor dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. No está hablando de una olla. Está hablando de pisotear la sal. Lo que crees, lo que traes y el propósito por qué tú eres y por qué existes en este mundo. Tu fe. Y por eso la gente se ríe de los cristianos, pisotea a los cristianos. ¿Por qué? Porque ahí están involucrados con ellos. Lugar que no deberías de estar. Te miden. Y aparte de eso, usted y yo, hermano, no tenemos ningún negocio con ellos. Ningún negocio hay para el Hijo de Dios de estar en medio de gente que no quiere nada con Dios, que, hermano, rechaza la palabra de Dios una y otra vez. Pero Pedro estaba cómodo, se sentó con ellos. Yo le quiero advertir de ese peligro en esta mañana. No se acomode con el mundo. No se acomode con el pecado. No se acostumbre al olor de basura.
porque usted va a pensar que es normal. La palabra del Señor dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no te adaptes al estilo de vida de la gente en este tiempo. No os conforméis, no se adapten, no se vayan adaptando al sistema de vida de ellos. En 2 de Corintios 6:17, la palabra del Señor dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Yo le digo a usted, cuidado. Es una advertencia. Cuidado con acomodarse, hermano, con la gente y con los contrarios a su fe. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 15:33-34. Vaya para allá, ese sí. 1 de Corintios. Primer peligro. Te involucras con los contrarios. 15:33. Dice la palabra de Dios y 34. Empiezas a hablar como ellos, a caminar como ellos, a actuar como ellos. La palabra del Señor dice en el 15:33 de 1 Corintios al 34 lo siguiente. No erréis. Las malas conversaciones corrompen, ¿está conmigo? Las buenas costumbres. Velad debidamente. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, dice Pablo, lo digo. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Al final del versículo 58, la palabra del Señor dice, hermano, como peligro número 2, que hermano, se volvió un espectador. Y miren el versículo 58 de la cita bíblica de Mateo 26. Peligro número 2. Te vuelves un espectador, un observador. Solo observas la magnitud de la situación. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles. Y dice, ¿para qué? Para ver el fin. Solamente quería echarse la jugada, echarse el rollo, cómo estaba todo. Para ver el fin. ¿Cuál fin? ¿De qué fin está hablando? ¿El fin del mundo? No, no está hablando del fin del mundo. Versículos 59 al 68 nos hablan de ese fin. Dice la palabra de Dios, hermano, lo siguiente, versículos 59 al 68, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Pedro estaba observando hasta ver el fin. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Esos sí eran fuertes, mentirosos, buenos, profesionales. ¿Qué dijeron? Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Pedro estaba viendo qué estaba pasando. Acuérdese de eso, que ese es el punto número 2. Un observador, solamente observando para ver qué está sucediendo. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, dice la palabra del Señor, rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Pero Pedro, ¿qué estaba viendo? Hasta el fin. Estaba observando Pedro, sentado, cómodo, involucrado con la gente contraria. Entonces le escupieron en el rostro. Y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? 69 dice la palabra de Dios, pero Pedro estaba sentado fuera en el patio, viendo hasta el fin. Aquí llega
hermano, la situación que le está observando, lo que le está pasando a Jesús. Y mire qué interesante es, hermanos, todos los sufrimientos, las blasfemias, los golpes, los maltratos, las mentiras en contra de Jesús, aún hasta escupidas en el rostro. Golpes, acusaciones, no era correcto, eso no estaba bien. Nada había hecho el Señor. Pero ahí estaba Pedro observando, sentado, solo observando, solo viendo qué estaba pasando. Aquel Pedro que había dicho mi vida propia, no que yo te voy a dar mi vida, Señor, voy a por ti morir, voy a pelear por ti hasta el final, no te voy a abandonar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese Pedro? Yo creo, hermano, con todo mi corazón, que si Pedro se levantaba y dijera y gritaba en ese momento y expresaba, déjenlo, no lo golpeen más, todo lo que dice son ustedes, son calumnias de él, es verdad lo que él dice, él está diciendo la verdad, le conozco, le he visto hacer milagros, le he visto alimentar a miles, he visto y le he escuchado darle órdenes a los vientos, al mar, y le han obedecido por su palabra, he visto abundancia de peces por su palabra. He caminado por las aguas por creer en su palabra. Es verdad, nos enseña la palabra de Dios. Es verdad, nos enseña del reino de Dios. Es verdad, Él sana enfermos. Es verdad, aún así incluso que sanó a mi suegra. Es verdad, es el Cristo. Pedro podía haber separado. Pero si Pedro hubiera hecho eso, era hombre muerto. Era hombre muerto. Pero bien, hermanos, esa es nuestra condición. Nadie te va a meter preso por hacer lo correcto. Nadie te va a quitar la vida por servir lo que, hermano, debería estar sirviendo. Hermano, no es, hermano, el asunto tan grave como lo fue en el tiempo de Pedro, que si gritaba se paraba y defendía a su fe y a su Señor. Hermano, era hombre muerto, lo podían matar, ahorcar o poner, hermano, traspasar la espada. Pero no es nuestra condición, no es nuestra situación en el tiempo que vivimos hoy, hermano, pero estamos cómodos viendo y observando la necesidad, la ingratitud que hay, hermano, en el mundo. Pero solamente estamos viendo. ¿Por qué? Porque solamente nos volvemos observadores, espectadores. Solo observas, solo ves la necesidad, solo ves las cosas que no andan bien en tu propia casa, en tu propia familia, pero no haces nada para ser parte de la solución. Y en vez de ser parte de la solución, te conviertes en parte del problema también. Pastor, pero si yo digo algo, yo soy hombre muerto, soy mujer muerta. No. Lo que te mata a ti es tu vergüenza. Ay, pastor, estoy muerto de vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí? Es lo que te mata. Porque para muchos jóvenes ya están muertos, pero muertos de vergüenza. ¿Alguien está aquí conmigo? La palabra del Señor dice en Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no solamente que oidores. No permita, hermano, que la palabra de Dios caiga al suelo. No permita que sea pisoteada. Hermano, algo, hermano, que es bien peligroso, hermano, y bastante peligroso, es solamente observar y no accionar. Eso te convierte en un paralítico espiritual, que en vez de ayudar, hermano, estás estorbando. En vez de ayudar a alguien, hermano, estás siendo también parte del problema, de las circunstancias, del estorbo, hermano. Estás esperando a alguien que te ayude, a alguien que te consuele, pero tú no estás dispuesto. Ay, pero como al diablo, al chamuco le encanta, hermano, ver cristianos frisados espiritualmente. Que solo vean y no hagan nada. Yo te digo esta mañana, es un peligro y te animo, wake up. Despierta, 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 despierta de tu sueño y sal de tu trance de comodidad en el cual te has metido todos estos años. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El tiempo está corriendo. ¿Verdad? Peligro número 3. Versículos 69 al 70. La palabra del Señor dice, pero Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Tú también estabas con Jesús el Galileo.
Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. La criada vino y dice, tú estabas con Jesús el Galileo, ¿verdad? Y Pedro dice, no sé lo que dices. Lo más interesante es al principio del versículo 70, donde dice, mas él negó delante de todos. Pedro se volvió un cobarde y peligro número 3, te vuelves un cobarde. You coward. No puedes, hermano, pararte y decir, sí, yo soy cristiano, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Cuando no entiendes que esa posición te va a hacer a ti que la gente te respete más. Que escabullirte como serpiente, cobardemente, allí como ratoncito y meterte debajo de tu cueva y la gente dice, este es un chiste, es una payasada de cristiano. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. O sea, no habla español. O sea, I don't understand. ¿Quién? Oí por ahí mi nombre. Yo no soy. Yo no soy. A lo mejor mi gemelo o mi gemela, pero yo no soy. Pero no, a mí no me metan en sus asuntos. A mí no me incluyen en esas cosas que están hablando. Menos como con este. ¿Cómo dijiste que se llamaba? El tal Chuy. Porque le faltan hasta el respeto al Señor. El tal Jesús. ¿De dónde dijiste que era? De Galilea. Y si parece, dice, hermano, y la gente dice, sí parece que he oído algo así de lejos. Este Pedro y muchos de nosotros, hermano, no somos diferentes. Todo el tiempo te la pasas dando excusas y pretextos baratos, ya rayados, que aún hasta ya sabe la gente lo que vas a decir. Porque ya te conocen. Te conocen que eres incapaz de enfrentar las responsabilidades. Te conocen que eres incapaz de enfrentar la realidad de la vida. Y por eso te la pasas metida tu cabeza en la arena como un avestruz, pensando que todo el cuerpo de fuera como el avestruz no va a pasar, hermano, el problema encima de ti. Ignorar no es solución, confrontar es solución. Ignorar no trae ningún alivio a las circunstancias. Enfrentar y pararse y confiar en Dios valientemente, eso es lo que va a cambiar las circunstancias. Pero el problema no es ese, sino que en vez de confrontar la situación, muchos se la pasan asolapando el pecado de otros. Asolapando su propio pecado, hermano, y evadiendo la responsabilidad que deben de tener, hermano. Y se esconden y se dan la media vuelta y yo me voy y me doy la media vuelta. Y se van. Y piensan que al regresar a la casa por la tarde o por la noche, a la hora que les dé la real gana de venir, todo va a estar bien. Y se dan cuenta que la guerra no ha pasado, que el combate sigue. Porque el protagonista principal que ocasionó eso eres tú. Y que tú eres el único que puede cambiar la circunstancia, porque tú fuiste el motivo clave por qué pasó eso, porque tú eres el líder, tú eres, hermano, la clave, la pieza fundamental para que esa cosa pueda cambiar y caminar mejor. Pero te acobardas. Pedro estaba aquí, hermano, negó que era discípulo de Jesús, negó que era un seguidor de Cristo, negó que había estado con Jesús, negó que, hermano, que realmente él había estado ahí mirando los milagros, las maravillas, hermano, al punto que lo llevó a él, hermano, a acomodarse. Pero no fue así nada más, de repente que le chispoteó negarlo, sino que él estaba cómodo con la gente contraria. Él se había ido a meter en un lugar donde no tenía que estar. Y esa influencia de los demás le hizo llevarlo a un punto, hermano, clave de decir, yo no sé qué estás hablando. Yo no soy cristiana, yo no soy cristiano. Así que puedo tomar también.
Yo me puedo revolcar con cualquiera porque yo no soy cristiano. Pero tú eres cristiana. No, yo no soy cristiana. Te acabo de decir que no. Y muchos pelean negando su fe. What a word. Wow. Yo me quedo como frío. Te dije que no soy, que no entiendes. Guardes. No, yo puedo ir también. A mí no me invitaron a la pachanga. Yo no valgo, ¿qué? Y el mundo dice, porque vale, no te invitamos. Pero tú no te das valor a ti mismo. La gente con la que frecuentas, que no tienen nada que ver con tu Dios, no quieren nada, hermano, con tu Dios, con tu fe, hermano, no están de acuerdo con tu vivir, hermano, y estás con ellos y te van a empezar a acosar verbalmente, con indirectas o comentarios o preguntas, y te vas a encontrar en un momento que tienes que tomar una decisión. Oye bien, tienes que tomar una decisión, pararte por lo que dices ser o negar lo que ellos dicen que eres, o ser un cobarde y decir no es cierto, no sé lo que hablan. La palabra de Dios dice en Mateo 10:33, es Jesús hablando aquí, dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. ¿Está conmigo todavía? Negar tu fe. Lo que crees, lo que se te enseñó desde pequeño. Porque muchos aquí en este cuarto sentados desde pequeños son cristianos. Desde muy pequeños han conocido a Cristo, hermano, en sus corazones. Lo que se te enseñó el día que llegaste a la iglesia, lo que aprendiste cuando conociste a Cristo. Y lo más trágico que le puede pasar a alguien, hermano, que se llama cristiano, es acobardarse y decir que no es cierto, hermano. Cuando la palabra del Señor nos anima y nos, hermano, insta a seguir adelante, firmes y adelante, porque somos soldados del Señor. El escritor sagrado de Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 39, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Peligro número 4. Peligro número 4. Te vuelves un maldiciente. Te vuelves un maldiciente. Versículos 72 y 74. La palabra del Señor dice, pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Un poco después, dice la palabra de Dios, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Ya te agarramos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. ¿Que no me entienden? Ahora no solamente negó, hermano, ahora solamente estaba allí, hermano, observando, sentado con los contrarios, lugar que no tenía que estar. Pero ahora Pedro se encuentra en una situación cobarde diciendo, hermano, ¿no me entienden que no soy parte de este asunto? Yo no soy parte de la iglesia bautista fundamental. Ese pastor gritón, ese pastor, yo voy ahí, pero de vez en cuando. Pero no me metan con él. Y ahora se encuentra Pedro, hermano, que lo tienen entre la espada y la pared, y tanta influencia y tantos comentarios indirectas lo llevan a hartarse y dicen, te acabo de decir que no soy, y empieza a jurar en contra de su fe y empieza a maldecir. Wow, cómo escala todo, ¿no? Te vuelves un maldiciente. Y empiezas a hablar como los otros hablan. Y empiezas a decir, I don't care about Jesus anymore. No me interesa nada de Dios ya. Prefiero mundo que Dios. Ese es maldecir el nombre de Dios. Porque estás tú alabando el diablo
y la música del diablo y las cosas del diablo y estás metido tanto en ese mundo oscuro, hermano, y tan maligno que estás tan lleno tu corazón de maldición, tu mismo corazón se vuelve tan pesado de que no hay respuesta más que decir, pues ya qué. ¿Ya qué? Pues ya estoy aquí, ¿verdad? Es lo que hay, ya ni modo. Hay que echarle. ¿Y qué realmente, hermano, oír un cristiano así, de decir, pues ni modo, ¿verdad? Y qué conforme, qué a gusto. Y con qué felicidad lo dicen. Pues ya me eché una, me tomo la botella y me tomo otras 4 y un 6 y un case. Al cabo ya me eché una. Sin vergüenza. Acabo ya le regué con esto, pues la termino de regar con lo otro. ¿Por qué? Porque, hermano, no es solamente que fallaron, hermano, por caerse y deslizarse, sino que lo hicieron a propósito, porque con la idea de seguir haciendo lo malo, maldiciendo el nombre del Señor con sus hechos. Y ahí estamos muchos, hermanos, y tenemos que ver la manera como cambiar esta situación, porque nosotros no podemos tener una actitud maldiciente, jurar sobre todo, de que, hermano, no somos lo que deberíamos de ser. De actuar como hermanos debemos de actuar y la gente nos mira, tenemos rasgos. La palabra del Señor dice que aquí, hermano, en el versículo número, hermano, 73, un poco después acercándose los que por ahí estaban, eran, hermanos, varios que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Esa media relación que le hablé al principio, ese medio cristiano, todavía hay seña. Es como aquellas mujeres que se quieren mirar como hombres y te confunden a veces. ¿Qué comparación más gacha, pastor? Yo no creo que haya mucha diferencia entre un homosexual que se quiere ver como mujer y que a veces se confunde. En un medio cristiano que se quiere ver como cristiano y como mundano, yo no creo que haya mucha diferencia. Porque lo mismo es de apestoso y de patán uno y lo otro. El Señor lo rechaza. ¿Por cuánto eres qué? Tibio. Te vomitaré de mi boca. Pero ese medio cristiano, eso no es. Es gallo y gallina. Es pollo o polla. Es chumpe o chumpa. ¿Alguien está conmigo, hermano? Me está mirando bien raro, pastor. ¿Y qué le pasó hoy el primer domingo del año? Nos está agarrando como hijos en feria. Hermano, tenemos que entender algo. Si usted quiere comenzar el año bien, usted agarre estos principios. Vívalos, practíquelos, le va a ir bien, porque el último peligro que viene es el más grave. Y el peligro número 5 es, hermano, bueno, pero aparte de esto, le dicen a Pedro, pero es que tu manera de hablar te descubre. Porque hay momentos y pausas en la vida del cristiano que recapacita y reconoce. Y todos sabemos eso. La estoy regando, no estoy haciendo la cosa bien. Y te quieres portar bien ese día. Quieres hacerlo de niño bueno y niña buena. ¿Alguien está oyéndome? Y hoy sí, no me tengo que portar bien. Señor, sacude mi mente. Ay, Señor. Amén. Y empiezas hasta tú sacudir tu mente. Y te vas a portar bien. Y la gente dice, ¿y a este qué le pasó? ¿Y a este qué le pasó hoy? Si no es así, hoy quiere andar de bondadoso, de respetuoso, de niño bueno, de cristiano. Y al día siguiente te portas mal otra vez. O sea que, ¿qué hay? ¿Eres o no eres? Porque si yo, hermanos, y se lo digo con todo respeto y con temor, pero yo no puedo fingir, hermano, de decir que yo quiero ser cristiano y no echarle ganas, no enfrentarle a la situación y acobardarme y pensar que un disfraz temporal me va a mí, hermano, pasar en la gente que me digan que soy cristiano, pero traigo rasgos. Rasgos y me van a decir, se mira como, pero no sé si es. A veces habla y como que, pero no sé si es. Y muchos toman ventaja de su posición de cristianos, entre comillas. Y esa amabilidad fingida y esa actitud fingida la hacen para tomar ventaja de otros. Y por eso te conviertes en un cobarde y un sinvergüenza. Peligro número 5. Versículo 75 dice, entonces Pedro, ¿qué hermanos?
Entonces Pedro, ¿qué? Hábleme, hermano, ¿está aquí? Entonces Pedro, ¿qué? Se acordó de las palabras. ¡Ay! Aquí. El peligro número 5 es que empiezas a vivir una vida miserable. Vives miserablemente. Porque nadie que se va al mundo y nadie que se involucra en el pecado anda bien. No pecas bien. Y usted sabe lo que estoy hablando. No pecas bien. No pisteas bien, no pecas bien, no estás a gusto con esta gente, pero tú quieres sentirte bien a la fuerza. Pero no andas pecando bien, porque dentro de tu mente y a lo fondo de tu corazón existe la voz de tu conciencia, al menos tu conciencia, porque el Espíritu Santo está tan contristado de tu mala actividad y tu mala vida que has llevado, hermano, en el mundo. Pero la conciencia te dice, ¿no te das cuenta que andas haciendo lo incorrecto? ¿No te das cuenta que estás mal? Y empiezas a callar la conciencia y decir, cállate, shut up. I don't want to hear you. No te quiero oír, déjame en paz. Pero tu conciencia es como ese eco, como esa piedrita en el zapato, como ese cuchillito de palo que está ahí rascando y rascando y rascando y tú estás como, getting my nerves. Ya me está cansando, estoy harto de esto. ¿Por qué? Porque vives miserable. Tarde o temprano te va a caer el 20. O sea, vas a realizar quién eres. O vas a recordar quién te salvó. O vas a recordar para qué te salvó. Vas a recordar por lo que Él hizo por ti en la cruz. Cuánto pagó un precio grande por ti. Y vas a recordar y vas a llegar a pensar, y ojalá que pienses esto. ¿Qué mal te hizo? Para que le desprecies tú también como le desprecia a la gente. Mateo 27:23 dice que Pilato, el gobernador romano, le dijo a su propia gente, a Jesús, a los judíos, pero qué malos ha hecho este. ¿Qué mal les ha hecho él? Que quieren su muerte en la cruz. Un gentil, un mundano. Y no hay nada más grave que un mundano venga en la cara a nosotros a escupirnos y a decirnos, ¿por qué no vives como cristiano si eres un cristiano? Y si eso no te quema y no te da, hermano, que te cae como un agua hirviendo en la cara, yo no sé qué te va a hacer reaccionar. Quizás te va a hacer reaccionar la actitud que tuvo el hijo pródigo, de irse hasta los puercos y desear comer las algarrobas que los puercos comían. Quizás te haga reflexionar, pero que te va a caer el 20, te va a caer el 20, tarde o temprano. Porque si tú eres hijo de Dios, y eres hija de Dios, y te llamas hijo de Dios, hija de Dios, tarde o temprano, vas a encontrarte con la disciplina de tu Señor. Porque si no, entonces no eres hijo de Dios. Y no ser hijo de Dios, entonces no tienes parte en la gloria. No eres salvo, vas al infierno. Pero si eres hijo de Dios, acuérdate muy bien en Hebreos, y es Biblia, hermanos, que tarde o temprano Dios va a tratar esa situación contigo. Y es mejor volver en sí. ¿Cuál hijo pródigo? Y volvió en sí y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Me levantaré pues, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como cualquiera de tus siervos. Pero había tocado hondo. Había llegado con los cerdos. Había llegado a la mano a hueler mugre, a revolcarse con los puercos, como muchos cristianos en la actualidad. Pero reaccionó. Porque sabía que estaba en la miseria, vivía miserable, lejos de Dios. Y la palabra del Señor dice que se levantó volviendo en sí y salió corriendo a buscar a su Padre porque sabía que solamente bajo su Padre Celestial se encontraba la provisión, la protección y la dirección que él ocupaba. Y que todo estaba bien en la casa de su Padre. Todo está bien en la casa de Dios. Todo está bien bajo la mano de Dios.
Todo está bien y hay provisión en la mesa de Dios para sus hijos. ¿Qué tienes que buscar allá afuera? ¿Por qué vives miserable? ¿Por qué vives miserable? Cuando sabes que Dios te ama tanto. Y se levantó su padre y le vio lejos. La palabra del Señor dice que corrió y lo abrazó. Y es un abrazo de reconciliación. Un abrazo de perdón. Y un abrazo de reconocimiento de parte de su hijo. Entendiendo que había hecho mal. Y su padre no lo rechazó. Y nunca está en los planes de Dios rechazarnos, sino a nosotros levantarnos de nuestra condición. Pero hay peligros muy graves de seguir a Jesús de lejos. En Proverbios 17:13, la palabra del Señor dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien, no se apartará la espada o el mal de su casa. ¿Será que por eso tú no la ves? ¿Será que las cosas te están saliendo mal porque has pagado mal por bien? ¿Será que no te das cuenta que tú eres el culpable, hermana, hermano, hijo, hija, de todas las cosas que están sucediendo en tu propia casa? Yo no sé si usted entiende esto, hermano, pero si usted quiere victoria en este año, usted y yo tenemos que caminar cercas de Dios. Y entre más cercas, más victoriosos. Y entre más cercas, más dirigidos. Y entre más cercas, más provisto del Todopoderoso. ¿Qué va a hacer usted? Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. 5 peligros de seguir a Jesús de lejos. Yo no sé si Dios le habla a usted, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si Dios le habla a usted, el canto va a comenzar a tocar ahorita. Medite un poco, no salga de su silla arrebatadamente. Empieza las cosas bien. El primer domingo del año. Y yo soy el primero que me pongo de rodillas delante de mi Dios. Yo soy el primero. Y en esta mañana yo le invito a usted a tomar decisiones. A que usted considere la situación y la condición en la cual vive. No puede usted vivir, o si puede, si quiere, otro año igual. Y si Dios le habla a usted, salga de esa silla. Ahorita. Vaya a su Padre Celestial que le aguarda con los brazos abiertos. Salga de esa silla. ¿Qué está esperando? ¿Por qué tanto pelea con esa silla? ¿Acaso tiene cola loca? ¿La silla tiene pegamento? Salga de esa silla. Salga de su asiento. Jóvenes, salga de tu silla. Ven a hablar con Dios. Hable con Dios y dígale: Señor, yo estoy siguiéndole de lejos. No soy sincero, Padre. Tragedias están pasando en mi vida. Tengo que deshacerme de tantas cosas que me están privando de ser feliz. ¿Qué decisión va a tomar usted, papá? ¿Qué decisión va a tomar usted, mamá? Este es el primer domingo del año. ¿Dónde quedaron las resoluciones? ¿Dónde quedaron los planes, las metas a propósito? Yo le invito en el nombre del Señor a que tenga una relación cercana con Cristo. Hable con Dios. Hable con Dios esta mañana y dígale: Padre, he pecado contra el cielo y contra usted. No soy digno de tantas bendiciones. No soy digno de mi familia. No soy digno del trabajo. No soy digno del dinero que tengo. No soy digno de nada, Señor. Pero vengo a usted y me rindo. Y mi corazón doblego delante de su presencia. Porque yo sé que usted es Dios. Yo sé que usted me ama. Yo sé que usted quiere lo mejor para mí. Yo sé, Señor, que usted quiere darme victoria en este año nuevo. ¿Qué pasó con los cristianos? ¿Qué pasó con las decisiones?
¿Qué pasó con las resoluciones? ¿Qué pasó con los desafíos? No puedes vivir todo el tiempo acobardándote, escondiéndote de las responsabilidades. ¿Qué pasó? No que muy hombres. ¿Qué pasó? Tome su tiempo, hable con Dios. Tome su tiempo, hable con Dios. Dígale al Señor, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted debe de hacer? El Señor se lo acaba de enseñar. Y si usted no está seguro de su salvación hoy, yo le invito a que usted se asegure. Si usted muriera hoy, ¿usted estaría seguro de ir al cielo con el Señor? ¿Sería salvo? Pastor, yo no sé. La palabra del Señor dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No merecemos el cielo. No merecemos la gloria porque somos pecadores. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte en el infierno por ser pecadores. Pero es importante saber también, la palabra de Dios dice que Él muestra su amor para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros, por sus pecados y por los míos. Y Él quiere que usted abra su corazón hoy y le reciba como Salvador de su vida. Asegure su salvación el primer día del año. Dígale: Señor Jesús, le doy gracias. Sé que soy pecador, pecadora y no merezco el cielo, pero murió por mí en la cruz para perdonar mis pecados y salvarme. Le pido perdón, le recibo como Salvador de mi vida. Quiero hacer las cosas bien, Señor. Sálveme. Alguien así esta mañana: pastor, yo acabo de hacer esa oración de fe. Yo no quiero ir al infierno, pastor, cuando muera. Quiero ser salvo, pastor, salvo. Solamente levante su mano. Dice: pastor, yo me estoy reconciliando ahora mismo. Estoy pidiendo a Dios que me ayude en este año. Quiero reconciliarme con mi Señor, pastor. Entonces pídale a Dios: Señor, quiero volver otra vez a esa amistad, esa relación que he perdido con usted. Porque me he acomodado con los contrarios, me he sentado en lugares que no debo sentarme, he andado con gente que no debo de andar. Y ahora me he vuelto maldiciente y cobarde. Perdóneme, Señor. Me rindo ahora delante de usted. Me rindo delante de su presencia, Señor. Recíbame. Perdóneme. Quiero, Señor, hacer lo mejor este año. Para mi vida, para mi familia, para mi hogar. Quiero ser influencia positiva. Me reconcilio en esta mañana con usted, Padre. Alguien así esta mañana. Alguien puede decir: pastor, yo me estoy reconciliando con Cristo. ¿Dónde están esas manos? Manos levantadas, manos levantadas, manos levantadas. Si usted no ha sido bautizado en el orden bíblico, recuerda Mateo 28, 19 y 20, por inmersión, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, usted tiene la oportunidad hoy de hacerlo. Todo está preparado. No hemos hecho nada por sorpresa ni por de repente. Todo ha sido planificado. Yo le invito a usted a tomar un paso de obediencia hoy. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Padre, gracias por amarnos, por enseñarnos. Gracias, mi Dios, por darnos el mensaje, por darnos a nosotros, Señor, el alimento espiritual. Dejamos, Padre, en este momento, este tiempo de oración a usted, para que nos siga ayudando, Señor, y fortaleciendo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.